Muy buenos días, feliz sábado. ¡Feliz sábado! Sean todos bienvenidos a esta casa donde venimos a adorar a nuestro Creador y Salvador. Vamos a iniciar inmediatamente nuestra predicación de hoy. Y tal como leyó nuestro hermano, la cita que hemos tomado para la predicación de hoy se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y versículo 3, y lo vamos a leer nuevamente, está en pantalla. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. 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 ¿Lo creemos o no lo creemos? Amén. Sí, sí. En esta cita encontramos el origen de dos asuntos de gran importancia para los seres humanos. El primero de ellos tiene que ver con la unidad de tiempo, que consiste en un ciclo o periodo de días que en español le llamamos semana. Está compuesta por 7 días. De hecho, la palabra semana viene del latín tardío centamara, que significa 7, o centen, que también significa 7, haciendo referencia a que es un periodo de 7 días. Así que, mis hermanos, el que no lo sabía, quien originó la semana fue Dios. Amén. No fue Adán y Eva, no fueron los científicos, no fueron los astrólogos. Dios fue el que instituyó la semana. Y Él dice que de 7 días. Sin embargo, el ser humano siempre ha querido oponerse a Dios. Por eso encontramos civilizaciones como los egipcios, que tuvieron un calendario, que la semana de ellos, y no debo llamarle semana porque como les expliqué, semana significa 7, pero el periodo que ellos tenían eran de 10 días, de tal manera que en el calendario de los egipcios, el mes tenía 30 días dividido en 3 periodos de 10 días, no en 7, como Dios ya lo había mencionado. Lo mismo ocurrió con Grecia, que también guardaba el mismo sistema de 10 días. Si me estás entendiendo, quiere decir que la semana de nosotros, que tiene 7 días, para ellos eran de 10 días. Al menos esto ocurrió antes del siglo IV antes de Cristo. Ya luego tuvieron que cambiarlo y adoptar el sistema de 7 días. Lo mismo ocurrió con los romanos, pero en el caso de ellos tenían un periodo de 8 días. Hasta en el tiempo del primer emperador, Augusto César, que gobernó desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo, y a partir del reinado influenciado por los egipcios, también los romanos adoptaron el sistema de 7 días también. Más adelante les voy a explicar la razón. Más recientemente, en la Revolución Francesa, y estamos hablando desde el año 1792 al 1806, en la Revolución Francesa, con un espíritu totalmente ateo, también cambiaron el sistema. Habían tenido un sistema de 7 días y luego lo cambiaron a un sistema de 10 días, que en francés se le conoce como décade. De hecho, también cambiaron el nombre de los días, el nombre de los meses y el inicio del año. Todo eso ocurrió en la Revolución Francesa. Y ahí vemos un ejemplar de un fechero, un calendario de ese tiempo. Si se dan cuenta, está numerado o está nominado por números ordinarios, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta llegar al décimo. Y al igual que los egipcios y los griegos, tienen solamente 3 periodos de 10 días. Hay mucho más que hablar de la Revolución Francesa en cuanto al calendario, pero no vamos a entrar en detalle, porque es bien complicado ese asunto. Hasta el año 1806, que Napoleón Bonaparte abolió ese sistema y volvieron nuevamente al sistema de 7 días. En la Revolución Soviética, estamos hablando a partir del 1929, los 2 primeros años tuvieron un sistema de 5 días. O sea, la semana de ellos constaba de 5 días. Pero los 2 años, como les menciono, no soportó el sistema y tuvieron que cambiar nuevamente y adoptar un sistema de 6 días. Hasta que finalmente, el 26 de junio del 1940, tuvieron que otra vez volver al sistema de 7 días. Este es un ejemplar también del calendario soviético ruso de 1931. Si se dan cuenta, ellos lo tienen diferente. Ellos lo cuentan hacia abajo. Y en este caso lo tienen cuando tenía el sistema de 5 días, hasta que tuvieron que adoptar el sistema de 8. Mis hermanos, es que ir en contra de lo que Dios ya instituyó es ir contra la misma naturaleza.
Por eso todas estas civilizaciones, aunque con razones equivocadas, tuvieron que otra vez adoptar el sistema que Dios en la creación ya había preparado. 7 días, no 10, no 5, no 6, no 8, 7 días. Así que este es el primer asunto que yo quiero que entendamos bien, que Dios es el originador de la semana. Amén. El otro asunto que debemos aprender de esta cita es que dentro de esa semana de 7 días hay un día especial. Y lo leímos. Dice que el séptimo día Dios lo bendijo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra de la creación. Cuando dice que Dios reposó, no es que Dios se fatiga, ni que está cansado y que necesita reposo. La palabra hebrea que se utiliza ahí, si lo vamos a traducir a español, quiere decir cesó, stop, se detuvo, no creó nada, no trabajó en ese día. Eso es lo que significa descansar. Y santificar viene del hebreo kadosh o del griego agios, significa colocar algo aparte, separarlo, para un uso especial y exclusivo. Oigan la palabra, especial y exclusivo. Todos los días, desde el punto de vista astronómico, son iguales. O sea, sale el sol, la luna, la tarde, la mañana, perfectamente todo igual. La diferencia la marca Dios, porque Él ese día lo apartó y lo bendijo. Con esto no estamos diciendo que los 6 restantes días son días malditos, porque en cada día de la creación Dios hizo una bendición. Hizo el hombre, hizo los animales, hizo todas las cosas que son de bendición. Y de hecho vemos que Dios dice que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Sin embargo, no podemos asumir de que todos los días son santos. No podemos hacerlo, porque la palabra de Dios lo leímos y el séptimo día Dios lo santificó. No dice y todos los días Dios lo santificó, dice el séptimo día. O sea que esa santificación descansa sobre el séptimo día. Si Dios hubiese santificado el quinto día, pues el quinto día hubiese sido santo. Pero yo no soy quien para decir que todos los días son santos e ir en contra de la palabra de Dios. Antes de mencionar algo que voy a decir, quiero explicarles algo y presten atención. En la vida diaria y en la palabra de Dios también encontramos mensajes explícitos y mensajes implícitos. Usted dirá, hermano, ¿qué es esa palabra? Lo voy a explicar. Explícito quiere decir que está claro, que no necesita explicación. Implícito es que está sobreentendido y usted lo sobreentiende. Les doy un ejemplo. Yo digo, bueno, Melissa, yo la vi que fue al mercado y salió con 2 bolsas de comida. Ese es el mensaje explícito, está claro. Melissa fue al mercado y salió con 2 bolsas de comida. ¿Qué se sobreentiende? Que Melissa compró en el mercado. Pero yo no dije que compró en el mercado. Yo dije que ella fue al mercado y salió con 2 bolsas de comida. Pero usted lógicamente entiende, Melissa compró en el mercado. Así ocurre también la palabra de Dios. Hay cosas que no están así a lo claro. Por ejemplo, ¿cuándo usted ha leído el Evangelio que dice y Jesús fue al baño a hacer pipí? Pero entendemos que Jesús hacía pipí. Entonces así ocurre. Hay mensajes en la palabra de Dios que son implícitos. Ahora voy a decir la cosa para que entiendan. Adán y Eva, nuestros primeros padres, conocían de que el séptimo día era un día santo. Y usted dirá, hermano, pero eso no lo dice la Biblia. Por eso le expliqué que en la Biblia hay mensajes implícitos que se sobreentienden. Si Adán y Eva entendían, o más bien Dios le había hablado de la prohibición de tomar de un fruto en específico, si Dios también al final llama a Adán y a Eva para preguntarle qué pasó, si tomaron el fruto, ¿no le iba a decir que el séptimo día era santo? ¿Ustedes creen que pasaría eso? Que Dios no le diría a Adán, el séptimo día yo lo santifiqué y lo bendije. Eso es como que no me cabe a mí en la mente. Pensar que Adán y Eva no sabían que el séptimo día era santo, cuando Dios se comunicaba directamente con ellos. Así que nuestros primeros padres santificaban el séptimo día de acuerdo a lo que Dios había declarado. Fíjense que la declaración del séptimo día se da precisamente para esta creación especial. No es que los ángeles lo sabían y que Adán y Eva no conocían esto. Lo mismo ocurre, mis hermanos, con sus hijos. ¿O quiénes de los padres que están aquí no le comentan a sus hijos
acerca de Dios. Yo lo hago. Y yo no puedo creer que Adán y Eva tuvieron a Caín y a Abel y no le mencionaron ni siquiera quién era Dios, quién era el creador, que el séptimo día era santo. Eso no me cabe a mí en la cabeza. Y el que piense eso, yo creo que no está correcto. Por lo tanto, aún después del pecado, nuestros primeros padres y sus hijos también santificaban, sabían que el séptimo día era un día santo. De hecho, usted ve en el relato que estos muchachos van y presentan una ofrenda a Jehová. ¿Y quién habló a ellos que había que presentar una ofrenda? Entonces le iban a hablar que sí, había que presentar una ofrenda a Jehová, pero no le iban a decir que el séptimo día era santo. Como que sería algo contradictorio, como la mitad de la verdad. No, todos, también incluso estos muchachos sabían del Evangelio de Cristo. Por eso se presentaban estas ofrendas. Lo mismo de generación en generación. Por ejemplo, Enoc, dice la palabra de Dios que no caminó con Dios y no vio la muerte, fue trasladado. Y el libro de Judas, la carta de Judas, dice que no era profeta. Entonces un profeta no iba a saber que el séptimo día era santo. Lo mismo con Noé. Dice que en su generación no había otro como Noé. Noé caminaba con Dios. Y vemos que después de salir del arca, después del diluvio, ¿qué es lo primero que hace? Presentar un sacrificio. Entonces, además de presentar el sacrificio, también cuando leemos el texto sabemos que Noé sabía distinguir entre los animales puros y animales impuros. Y que Dios hablaba con Noé. Entonces, repetimos la idea. Si Noé sabía todo esto y Dios se comunicaba con él, Dios no le iba a decir: Noé, el séptimo día yo lo santifiqué, es un día bendecido por mí, un día especial. ¿Ustedes creen que pasaría eso? O Dios le diría: Noé, mira, como ya está metido en el asunto del pecado, ya eso no importa. Ya imagínate, eso fue allá en el jardín, yo lo santifiqué bien bonito, pero ya que ustedes metieron tanto pecado en el mundo, ya me vale igual. ¿Ustedes creen que eso pasaría así? Claro que no. Abraham dice en Génesis 26:5, hablándole a Isaac, dice que Dios le iba a bendecir todas las naciones, porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. 4 palabras, y yo no puedo creer tampoco que dentro de las órdenes, mandamientos, leyes y enseñanzas de Dios no esté que el séptimo día Él lo había declarado santo. Quizá usted y yo, que somos humanos, nos daría lo mismo. No, yo hice un día algo especial, pero ya está arrinconado ahí en el pecho. Dios no es así. Lo mismo con su hijo Isaac, que hacía las ofrendas. Y también Israel, Jacob, que vemos que también presentaba ofrendas. ¿Por qué presento la idea de las ofrendas? Por lo mismo, porque si ellos sabían acerca de las ofrendas, tenían también que saber acerca de algo más importante que las ofrendas, que era la santificación del séptimo día. Luego llegamos a la historia, al tiempo de Moisés, y todos lo conocemos, así que no voy a contar mucho, cómo Dios toma al pueblo de Israel y lo saca y lo lleva hacia el Sinaí. Pero ocurre algo en el transcurso del camino. En el desierto de Sin, que está entre Lin y Sinaí, al día 15 del segundo mes de haber salido de Egipto, ocurrió algo que todos lo conocemos: el maná, ese pan caído del cielo, distribuido por el mismo Dios. Y esto lo pueden leer ya en su casa en el capítulo 16 de Éxodo, que hay muchos detalles de eso. Pero quiero comentarles brevemente que Dios hizo algo especial este día para poner a prueba al pueblo de Israel. Les dijo: yo les voy a dar alimento del cielo. Cada día van a tomar una porción para consumirla ese día. No van a guardar para el siguiente día, porque de lo contrario, ¿qué pasaba cuando se guardaba para el siguiente día? Se llenaba de gusanos. Pero en la orden también decía: el sexto día vas a tomar dobles porciones, una para ese día y otro para el séptimo día, porque el séptimo día no va a haber maná y no se va a llenar de gusanos. Y vemos aquí en el capítulo 16, vemos aquí: en el sexto día recogieron doble porción de comida, y Moisés les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana, es decir, el séptimo día, es el santo día de reposo.
una evidencia de que Dios no se había olvidado de lo que hizo allá en el Edén cuando aún ni siquiera el pecado había entrado en él. El reposo consagrado a Jehová. Dijo Moisés, comedlo hoy, ya eso es en el séptimo día, porque hoy es día de reposo para Jehová. Amén. Amén. Y usted dirá, hermano, quizás entonces desde ahí adelante empezó la semana. Y si hoy es martes y yo cuento 7 días, pues entonces ese será mi séptimo día. No, mis hermanos, porque el séptimo día no usted y yo que lo elegimos. Usted Dios para santificar el día que usted quiere. El séptimo día es el que Dios hizo allá en la creación. Ese es el mismo que está hablando aquí. Fíjense que el que está a cargo de esto no es Moisés, es el mismo Dios. Dios es el que está dando la orden al pueblo. El séptimo día no van a salir a tomar maná porque no hay. Es un día santo de Dios. Dios es el que está al control. Así que este séptimo día es el mismo séptimo día de la creación. No es que desde ahí adelante dijeron, bueno, vamos a empezar el calendario. Hoy es martes, pero lo vamos a convertir en domingo. No puede ser así. Luego llegan 15 días después, 2 semanas, llegan al Sinaí, sabemos el pacto, el pueblo sabe quién es su Salvador y Dios le propone los 10 mandamientos. Habla con ellos, dicen, ¿están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Y el mismo Dios habló con voz potente y clara y todo el pueblo lo escuchó. No fue que Moisés lo escuchó y fue, bueno, Dios me dijo esto. No, el pueblo lo escuchó y el mismo Dios lo escribió en 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos, la santa ley de Dios. Y fíjense que el 4.º mandamiento nos dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero o extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por eso Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó. Bien claro. Y esta es una evidencia más de que el séptimo día que estaban guardando allá con el maná es el mismo séptimo día de la creación. Porque aquí el mandamiento lo está diciendo, está haciendo una referencia directica a lo que fue la creación. Ahora, yo quiero comentar breve este mandato. Acuérdate, nos lleva a 2 cosas. Primero, ya lo vimos en el capítulo 16, que ya el pueblo sabía. Yo no puedo decirle, Melissa, acuérdate de lo que yo te dije si yo no le he dicho nada a Melissa. Ella se va a acordar de lo que yo ya le dije. Así que el pueblo ya sabía acerca de este séptimo día que era especial. Y lo otro es, si lo vamos a poner parafraseado, cambiarlo, también Dios nos está diciendo, no te olvides del sábado para santificarlo. Esto es un mandato de Dios, hermano. Esto es terrible, porque fue el mismo Dios que habló. Nosotros porque no estuvimos en ese momento, porque estuviéramos así, temblando. Y algo más que quiero comentar sobre todos los padres que tienen hijos bajo su tutela. Dice, ni tu hijo ni tu hija. O sea que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos santifiquen ese día, de que obedezcan a Dios. Oh papi, yo quiero jugar, qué sé yo qué cosa, y ver el muñequito, él o él, qué sé yo cuántas cosas que ven los niños. No, hoy es sábado. Hoy es sábado. ¿Tú quieres ver el muñequito? Vamos a ver la historia de Sansón. Como hace Abril, que toda la noche quiere que le cuente la historia de Sansón. Eso es lo que hay que hacer. La responsabilidad está sobre nosotros. Los niños no saben nada, pero nosotros somos los encargados. Por eso dice, ni tu hijo, ni tu hija. Porque nosotros somos los responsables. Si somos dueños de negocios, también. Ah, no, que yo tengo un empleado que no santifica el séptimo día, y yo le digo que vaya el sábado, yo voy a la iglesia y él va al negocio. Ay, hermano. Oh. Así no es, ¿no? Usted está quebrantando el mandamiento doble. No, que el mecánico, yo le di el carro el viernes, no soy yo que voy a llevar el carro al taller el sábado, yo se lo di el viernes y él lo va a trabajar el sábado.
porque aquí dice, ni el forastero. Hermano, no importa si la persona no santifica o no obedece este mandamiento. Usted no tiene ningún derecho de ponerlo a él también a pisotear el sábado, porque es el día del Señor. Ya luego comentaremos más de esto, pero tengamos esto en cuenta. Quiero comentar un poco acerca del nombre sábado, porque algunas versiones bíblicas, no sé cuál usted tenga, quizá no diga sábado, quizá diga día de reposo o día de descanso y tenga un subíndice que lo lleva al pie de página y dice, aquí equivale a sábado. No sé cuánto tendrán esa Biblia, pero quiero hablar entonces esto del sábado. La hermana la tiene así. Dice día de reposo y ahora dice aquí equivale a sábado. Los calendarios en las diferentes culturas y en los diferentes tiempos que poseen nombres, los días de la semana, tienen que tener o tienen relación religiosa. Para los ateos, como lo mencioné en el calendario francés, ningún día de la semana tenía nombre, sino que se nominaban de manera con números ordinarios. En el soviético ocurría lo mismo. En el de los hebreos, tenemos, estos son los nombres de los días de la semana. Esto que ven aquí no es la traducción, sino más bien el equivalente. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Ribi, Yom Shamishi, Yom Shishi y Yom Shabbat. Si quiere que se lo traduzca, dice lo siguiente: primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, sábado. O sea, el único día que aparte de tener un número, tiene un nombre, es el séptimo día. ¿Por qué? Porque tiene una connotación religiosa. Hace referencia al mandamiento, acuérdate del día de reposo. En el de los el griego moderno, los griegos modernos, ellos tienen de la siguiente manera: el primer día le llaman Kyriaki, que significa día del Señor, pero no de Jehová, otro Señor. Y luego vemos segundo día, tercer día, cuarto día. El sexto día, no se ve aquí bien en la pantalla, no se ve en la pantalla, pero aquí dice Paraskevi, que significa día de preparación. Y el séptimo se llama sábado. Este es el árabe, no lo voy a pronunciar porque es medio enredado, pero sí le voy a mencionar que la traducción de esto es primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, y el sexto día para los musulmanes es el día santo. Por eso le llaman Al-Hamá, que significa día de la reunión. Y el séptimo día le llaman Al-Sab, que significa sábado. En el portugués, por lo menos el portugués más moderno, vamos a decirlo así, los días de la semana también se enumeran: segunda-feira, tercera-feira, cuarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado y domingo. Domingo en su origen no era domingo, era primera-feira, primer día. Y el sábado se conserva en el séptimo día. Este calendario, como le digo, moderno, está un poco alterado porque el domingo realmente va de primero. En inglés tenemos que todos los días de la semana, al igual que en español, tienen nombre. Si ustedes se dieron cuenta, yo le mencioné el árabe, no todos los días tienen nombre, sino solamente 2 días. Los griegos solamente 3 días, y así por el estilo. Y los judíos solamente 1 día. Pero ¿por qué en inglés y en español todos los días tienen nombre y no le llaman primer día, segundo día? No. Dice el paganismo. Ustedes recuerdan que yo mencioné que los griegos y los egipcios y los romanos tenían un sistema de 10 días y luego tomaron el de 7 días. Cuando ellos subieron el sistema de 7 días, no es porque ellos consideraban que esa era la voluntad de Dios, sino porque en la astrología de ese tiempo, cuando digo astrología no es astronomía, la astronomía es el estudio científico de los cuerpos celestes, pero la astrología, ustedes saben lo que es la astrología, igual que el mercado, es la astrología, el estudio místico de las estrellas. Ellos veían al cielo y cuando veían al cielo, veían astros, cuerpos celestes, y para ellos estos eran dioses. Y a esos dioses le ponían nombres y le asignaron a cada día de la semana un dios. El astro más grande que podemos ver, ¿cuál es? El sol. El sol. Y lo mejor de la vida siempre es lo primero, dice. Entonces por eso el primer día de la semana
se lo dedicaron a ese astro, ese cuerpo celeste que le llaman Sol. La palabra Sol es el nombre propio de ese Dios, Sol, así que se llama. Luego le sigue la luna y luego 5 planetas que dependiendo de la civilización se le pusieron nombre. Por eso, ustedes ven en español e inglés como que no son tan parecidos los nombres, pero todos tienen nombre. Son los mismos dioses. En inglés, ocurre en inglés que lo heredan de la civilización nórdica, de los nórdicos, de los dioses nórdicos. Y algunos de ustedes ya lo conocen y no se dan cuenta. En los muñequitos de Disney, eso lo presentan ahí, y en otras caricaturas, y también en películas. Por ejemplo, el primer día, Sun, viene de la palabra nórdica Sun, y luego va cambiando el idioma y se convierte en Son, pero está haciendo referencia al sol. Luego viene el Monday, que es referencia a la luna, Moon. El Tuesday es un dios que se escribe T-I-W, así se pronuncia Tuesday, y cambió, como le digo, hasta llegar al Tuesday. El Wednesday, y ese sí yo creo que todos lo conocemos, en Disney había una caricatura, yo recuerdo cuando estaba pequeño, de un mago que le llamaban Odín. No sé cuántos recuerdan. El mago Odín se vestía de azul y con un gorro. Ese Wednesday viene de ahí, viene de un dios que le llamaban Wonder o Odín y llega al inglés como Wednesday, o sea, el día del dios Odín. El Thursday viene de Thor, ese dios con un martillo gigante que tiraba truenos. Ese es Thursday. Y Friday viene de una diosa llamada Freya. Y el Saturday por Saturno. Esto, como lo mencioné, lo tomamos de la civilización nórdica, pero son los mismos dioses que en español. En español lo tomamos de las civilizaciones greco-romanas. El domingo es el día también del sol, que le llamaban el Señor o el Dominador. El lunes viene de la luna, el martes del planeta Marte, el miércoles viene de Mercurio, el planeta Mercurio, el jueves del planeta Júpiter, el viernes de Venus y el sábado lo que se quedó heredado del hebreo, no, de los hebreos. No le llama Saturno, sino sábado, porque viene del hebreo. Ahora bien, ¿qué es lo que significa sábado? Si vamos a traducirlo, el sábado viene del hebreo Shabbat, pasa al griego como sábado, al latín como sabatum y finalmente al español como sábado. Todo eso es lo que le llaman en lingüística una transliteración, no una traducción. Si lo queremos traducir, lo que significa sábado es reposo, descanso, cese. Y hace referencia a ese día porque Jehová Dios dijo, este día yo lo aparto, lo bendigo porque en él reposé. Vamos a ver un poco lo que nos dice la Biblia acerca del sábado y su gran importancia. A mí me hubiese gustado que la pantalla hubiese estado mejor para poder leerlo mejor, pero vamos a tratar de... En el libro de Isaías, el profeta Isaías nos habla acerca del sábado y nos dice lo siguiente: así ha dicho Jehová. ¿Quién habló? Jehová. Guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está próxima a venir y mi justicia pronta a ser revelada. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que persevera en ello, que guarda el sábado, no profanándolo, y que guarda su mano de hacer el mal. El hijo del extranjero que se ha adherido a Jehová, no hable diciendo, sin duda, Jehová me separará de su pueblo. A los hijos de los extranjeros, como dice aquí, que se han adherido a Jehová para servirle y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan ¿qué? El sábado, no profanándolo, y que abrazan mi pacto, a estos, ¿a quiénes? A los que guardan el sábado, yo los traeré al monte de mi santidad. Fíjense que dice, yo los traeré, no dice, yo los llevaré. O sea, lo que nos está diciendo, yo lo voy a traer hacia mí. Y les llenaré de alegría en mi casa de oración. ¿Pero para quiénes son esos? Dice ahí, para los que guardan el sábado. Para los judíos, para los hebreos. No, aquí lo dice, los hijos de los extranjeros. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hebreos, judíos o israelitas? Ninguno.
entonces ese mensaje es para nosotros. Porque los extranjeros para los judíos son los que no son extranjeros, los que no son judíos. Así que el sábado, mis hermanos, es para todos. Para todos. El mismo profeta Isaías sigue diciendo: si apartas tu pie por respeto al sábado, para no hacer tu capricho en mi día santo, si al sábado llamas delicia, consagrado a Jehová y glorioso, y si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob. Porque la boca de Pedro lo ha hablado, porque la iglesia adventista lo dijo, porque el pastor lo dijo. ¿Quién lo dijo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una promesa condicional. Y brevemente voy a comentarle que aquí, en esta parte, hay que tener cuidado, porque dice: ni hablando tus propias palabras. Y esa es la que quizá pasamos más de años. En un sábado hablando de tecnología, del trabajo, de los estudios, de la vida cotidiana, que si el juego de pelota, que si esto y que lo otro. Leamos nuevamente ese mandato. El profeta Jeremías, no lo voy a leer completo, pero pueden leer el capítulo 17 para que entiendan el contexto. Dice: pero si no me obedecéis para santificar el día del sábado y para no llevar cargas ni entrar por las puertas de Jerusalén en día del sábado, prenderé fuego a sus puertas. ¿Quién está hablando ahí? Está fuerte esa palabra. El cual devorará los palacios de Jerusalén y no se apagará. Hoy tan grave era guardar el sábado. Yo pensaba que todos los días era igual. Hermano, esta es la palabra de Dios. Esto ni siquiera lo estoy interpretando, ni lo estoy exagerando. Si hay alguien que lo está exagerando, es el mismo profeta Jeremías que dice así. Y eso es palabra de Dios. Nehemías, y de hecho quería comentarle que esa profecía se cumplió. En el año 601 a.C., Babilonia invadió a Jerusalén y finalmente, unos cuantos años más tarde, destruyó completamente a Jerusalén. Destruyó el templo de Jehová que Salomón había construido y destruyó los palacios y fue un desastre total. Pero aquí vemos cuál fue una de las causas: que pisoteaban el día sábado. Nehemías, que ocurre un evento ya después que se había destruido, que fueron a reconstruir a Jerusalén. Miren cómo dice: también reprendía a los principales de Judá, o sea, los dirigentes, diciéndoles: ¿por qué hacéis vosotros esta cosa mala, profanando así el sábado? O sea, que profanar el sábado es una cosa mala. ¿No hicieron esto vuestros padres? Y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta desgracia. Vosotros estáis añadiendo ira sobre Israel al profanar el sábado. Mis hermanos, esto no es un relato. Esto no es un algo de opción de que lo que usted quiere cuando usted quiere. Esto es la palabra de Dios. Es un mandato de Dios. Llegamos al Nuevo Testamento a ver qué dice nuestro Señor y Salvador. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseña, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple, no solamente que lo enseña, que los cumple y los enseña, este será considerado grande en el reino de los cielos. Amén. Dos comentarios. La expresión la ley y los profetas, o los profetas, es lo que los hebreos llaman la Torá y los Nevi'im. Los 5 primeros libros de la Biblia y los libros de los profetas. Exactamente lo que hemos estado leyendo. Empezamos desde Génesis. O sea que Cristo está diciendo también, y está dentro de la ley de los profetas del sábado: yo no he venido para abrogar el sábado. Yo no he venido para darle fin o cambiar el asunto de la santidad de ese día.
Y el otro comentario es que cuando aquí dice que el que no lo enseñe y que lo quebrante será considerado pequeño en el reino de los cielos, yo no voy a entrar en muchos detalles, pero no se crean que ellos van a entrar al cielo y que son menospreciados. Es que no entran al reino de los cielos. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era que su costumbre y se puso de pie para leer las escrituras. Si Cristo estuviera aquí en Providence, Él estuviera quizás aquí sentado o aquí, porque esa era su costumbre. El Hijo del Hombre, dice el Señor Jesús, es Señor de quién? Del sábado. Y el Hijo del Hombre es una referencia hacia sí mismo que se encuentra en el libro de Daniel y que ya los judíos sabían cuando decían Hijo del Hombre a qué se refería, al enviado, al Cristo. También Cristo nos dice, el sábado fue hecho por causa del judío, de los hebreos, de los israelitas, del que quiera, por causa del hombre. ¿Y cuándo fue hecho este sábado? Allá en el Sinaí, cuando apareció Dios y la habló. O allá en el maná, cuando cayó ese maná. ¿Cuándo fue hecho el sábado? En la creación. En la creación. Dice la palabra que por medio de Cristo todas las cosas fueron hechas para Él, por Él. Entonces el mismo Cristo es el Señor del sábado. Y vemos aquí sus seguidores que hacían. Las mujeres que habían venido con Él de Galilea también le siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo. Entonces regresaron y prepararon especies aromáticas y perfumes y reposaron el sábado conforme a la tradición, conforme a lo que decía la iglesia, conforme a lo que decían los líderes, conforme al mandamiento. ¿El mandamiento de quién? De Dios. Estas mujeres prepararon especias y todas esas cosas. Y si usted lee el relato, dice que el primer día de la semana, o sea, cuando pasó el sábado, ellas fueron a hacer lo que tenían que hacer. Era su maestro, y yo diría, wow, qué bárbaras. Yo con mi maestro en el sepulcro y tengo que esperar que pase el sábado para ir a... Esto nos enseña, mis hermanos, la santidad del sábado. El apóstol bravo que iba camino a Damasco, ahí voy a destruir a los cristianos. Vamos a ver qué pasó con Pablo, Saulo. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 domingos, discutiendo con ellos que el domingo era el día de la resurrección de Cristo. ¿Eso es lo que dice? No. 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Qué extraño que si Pablo está hablando, como dice aquí, que era necesario que resucitase, no hablara de que el primer día, cuando él resucitó, se había convertido en un día especial por la resurrección, sino que más bien nos está diciendo que 3 sábados seguidos le hablaba de Cristo y en ninguna ocasión habló de que había pasado a otro día. Y usted dirá, bueno, hermano, lo que pasa es que había una sinagoga y la sinagoga solamente se abría el sábado, no podía ir un domingo. Pero déjeme decirle que hay una cita, déjeme ver si me encuentro. Hechos 16:13 dice, y un día de reposo, un sábado, salimos fuera de la puerta, junto al río. ¿Junto a dónde? Junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. No importa. Sábado es sábado, sea aquí en estas 4 paredes o allá afuera. Finalmente, en el libro de la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, el apóstol Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Quién era el Señor de Juan? Jesús. Entonces, aquí está hablando el día del Señor Jesús, y lo leímos, el Hijo del Hombre, Señor de sábado. O sea que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, el día sábado. Y luego en Apocalipsis 11:19 nos dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Sé que la mayoría sabemos lo que es el arca del pacto, pero para la visita especialmente,
El arca del pacto era un cofre, o como yo le digo, un cajón de madera de acacia recubierta de oro, y dentro de ese cajón, como digo yo, habían las dos tablas, que ya lo leímos, donde estaban los 10 mandamientos, el cual el cuarto mandamiento dice: acuérdate del sábado, lo cual nos debería poner a temblar, porque el apóstol Juan lo está viendo en el cielo, y no es una visión, no está viendo que hay un templo en el cielo, no es que ese templo significa, no, hay un templo en el cielo, y lo pueden leer en hebreo también, y en ese templo que hay en el cielo está el arca, y el arca no es lo importante, es lo que está dentro del arca, los 10 mandamientos. Y el cuarto dice: no te olvides del sábado para santificarlo. Eso va a ser grande, mis hermanos, porque el sábado es un día que se ha pisoteado bastante. Hay hermanos que lamentablemente dicen: no, es que es el domingo, no, que todos los días son santos, no, que no importa el día, lo que importa es que usted elija un día. Pero mis hermanos, sobre todo nuestra visita que están aquí, hemos visto la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y no habla nada de eso. Habla de que el santo día de reposo sigue siendo el santo día de reposo. Finalmente, para ir ya terminando, dice el apóstol Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto quieren orar en ese día? Gloria a Dios. Ahora yo le tengo una noticia: que el profeta Isaías vio lo mismo, y miren lo que dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice Jehová. En ese mundo nuevo que todos levantamos la mano, que queremos vivir ahí, de sábado en sábado, dice la palabra, iremos a adorar a nuestro Creador. Le damos gracias a Cristo, porque guardar el sábado sin Cristo no tuviera sentido. Esa tierra nueva, si no fuera por Cristo, tampoco hubiese sido una realidad. Primero Cristo mismo, el Señor del sábado, que reine en nuestro corazón y en nuestra mente, y que santifiquemos el día que Él mismo santificó. Amén. Que toda la gloria y la honra sea dada a Él. Amén. Deseo a cada uno de ustedes en este día un santo y bendito sábado. Amén.